Vamos a ver el ejercicio 7 de la página 51 del librillo de cálculo 1B. Problemas de revisiones y exámenes. En la parte A piden probar que una función f de x igual a logaritmo de x menos 1, valor absoluto, menos un medio de x más 5 es primitiva de g de x igual menos x más 3 dividido 2 por x menos 1. Hay que recordar la definición 4.1 primitiva de una función del libro Introducción al Cálculo, en la página 125. O sea, una función f de x, en este caso, es una primitiva de f minúscula en un intervalo y si solo si se cumple que f' de x es igual a f de x. En este caso f sería g de x, ¿no? O sea, tenemos que probar que la derivada de f mayúscula de x es igual a g de x. Entonces probaríamos que f de x mayúscula es una primitiva de g. Así que siendo f de x esto que está aquí, logaritmo de x menos 1 menos un medio de x más 5, tenemos que derivar, hallar la derivada primera. Hay que recordar que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. O sea que la derivada de f de x es igual a la derivada del logaritmo de x menos 1, valor absoluto, menos la derivada de un medio de x y más la derivada de 5, de una constante. La derivada de logaritmo, ya sabemos que la derivada del logaritmo de u es 1 sobre u por u'. Así que en este caso nos queda 1 sobre x menos 1 por 1. Menos un medio por la derivada de x, que es 1, o sea, nos queda menos un medio. Y más la derivada de una constante, que es 0. Se puede sacar denominador común 2 por x menos 1. Entonces, en el numerador nos queda 2 menos x menos 1, o sea, menos x más 3. Y llegamos entonces a g de x. Con eso queda probado que f mayúscula de x es una primitiva de g. Ese resultado, o eso que acabamos de probar, lo vamos a utilizar para las partes siguientes del ejercicio. En la parte B se pide hallar los extremos absolutos de f de x en el intervalo cerrado 2, 4. Entonces,
hay que recordar el teorema 2.3.2 de la página 19. Creo que estaba en el librillo de cálculo 1b. Que si la derivada, si la función f de x es continua en el intervalo, se está en las condiciones de ese teorema de Bayer. Entonces, se sabe que existe máximo y mínimo absoluto de f de x en el intervalo AB. Para encontrar los extremos absolutos, primero tenemos que derivar f de x y estudiar si tiene extremos relativos en ese intervalo. Ya se había mostrado en la parte A, habíamos hallado la derivada de f de x y nos daba g de x menos x más 3 sobre 2 por x menos 1. Esa función derivada presenta una discontinuidad en x igual 1, se anula un denominador, o sea, no está definida para x igual 1, pero como estamos estudiando en el intervalo cerrado 2, 4, el punto x igual 1 queda fuera de ese intervalo, entonces no nos interesa. Y para hallar los extremos relativos, lo que se hacía era igualar a 0 la derivada primera, igualando a 0 el numerador y despejando, se encuentra que en x igual 3 se presenta un extremo relativo que es un máximo por el estudio de signos de la derivada primera. Una vez que se hallan todos los extremos relativos en el intervalo, aquí tenemos uno solo, se calculan los valores de f de x en los puntos extremos del intervalo y en el extremo relativo. O sea que hay que calcular f de 2, f de 3 y f de 4. Eso lo hacemos sustituyendo directamente los valores de x en la función f de x. Voy a copiarla de vuelta aquí. Para verlo mejor. Y sustituyendo x por 2 en f de x nos queda logaritmo de 2 menos 1 menos 1 medio por 2 más 5. Logaritmo de 2 menos 1 es logaritmo de 1 que se anula, menos 1 más 5 nos da 4, o sea f de 2 es 4. Sustituyendo x por 3 y x por 4 y operando en f de x, se llega a este resultado para el caso de x igual 3, que es aproximadamente 4.2, y este otro resultado para x igual 4 nos da aproximadamente 4.1. Entonces, una vez que se tienen los tres valores, se comparan para determinar el mínimo absoluto y el máximo absoluto en ese intervalo. De acuerdo a los valores que nos dieron, se tiene que f de x presenta un mínimo absoluto en x igual 2 y presenta un máximo absoluto en x igual 3. Además de presentar un máximo absoluto en x igual 3, también en ese punto presenta un extremo relativo máximo.
por computadora construí el gráfico para visualizar esos resultados. F de x mayúscula, aquí dice minúscula, pero es f de x mayúscula, es igual al logaritmo del valor absoluto de x menos 1 menos x sobre 2 más 5. La construcción del gráfico, el intervalo que se considera cerrado 2, 4, nos presenta un extremo relativo en x igual 3, que también es un máximo absoluto, y un mínimo en una de los valores del intervalo, en 2, está aquí. Bueno, el tercer punto, también vamos a emplear el resultado de la parte A, ya que nos piden calcular la integral entre 2 y 4 de g de x. Empleamos el resultado de la parte A porque demostramos que f mayúscula de x era una primitiva, o sea, ya tenemos resuelta la integral. También en el caso de la pregunta D. Vemos C primero. Hallar la integral entre 2 y 4 de g de x diferencial x. Bueno, como sabemos que la primitiva de g de x es logaritmo de valor absoluto de x menos 1 menos un medio de x más 5 más una constante, entonces aplicando la regla de Barrow sabemos que la integral entre 2 y 4 es el valor de la primitiva en 4 menos el valor de la primitiva en x igual 2, los límites de integración. Sustituimos f de 4 y f de 2 y haciendo cuentas llegamos a que es igual al logaritmo de 3 menos 1, aproximadamente 0.098. Lo importante aquí es el planteo, o sea, saber que la integral es igual a f de 4 menos f de 2, porque nos apoyamos en que ya se demostró que f mayúscula de x es la primitiva de g. No importa tanto el valor numérico, es el concepto. Y en la parte D es muy similar porque se pide ahora calcular la integral definida entre 4 y 2 de 3 por g de x. Aquí aplicamos alguna propiedad de integrales, o sea, como 3 es una constante, 3g de x puede salir 3 fuera de el símbolo de integración, y además recordar que la integral entre 4 y 2 es igual a menos la integral entre 2 y 4. Entonces nos queda la integral entre 2 y 4 de g de x, que fue lo que calculamos en el punto C, multiplicado por menos 3, o sea que nos queda así. Y con cuentas nos da aproximadamente menos 0,3. Y con eso queda finalizado el ejercicio.